Hoy, pues puede ser, sí, podemos tomarlo de ahora. El tratamiento, ahí nos quedamos en el tratamiento. Sí me acuerdo de algo de así. Sí, que no habíamos visto el tratamiento. Entonces vamos a compartir. Doctor. Platíqueme. Dime, Caro. Yo le quería preguntar, tenía dudas sobre una pregunta del examen de ayer. Dime todas las preguntas que necesiten hacerlas de lo del examen, no hay problema, todo lo que sea, dime. Había una en la que decía diagnóstico diferencial de una de las enfermedades y dos respuestas eran correctas. Decía que me acuerdo que la respuesta era eritrasma y la otra era pitiriasis alba, y era diagnóstico diferencial. Era pitiriasis alba. La respuesta es pitiriasis alba. Y la de eritrasma, bueno, es que también leí en el Arenas y también decía que era diagnóstico diferencial, entonces quería preguntarle. Sí, pero es mucho menos, o sea, puede ser, es difícil porque el eritrasma da en pliegues, ¿correcto? Sí son manchas hipercrómicas, pero en pliegues sí son únicas, o sea, si está en inglés, pues ahí está. Es muy difícil que la pitiriasis nada más se esté exactamente nada más en pliegues, ¿correcto? Por eso es que el diagnóstico diferencial más importante es con pitiriasis alba. Ok, doctor. Bueno, gracias. Ándale, pues. Pero bueno, sí. Por eso es tan importante que ustedes cuando lean el diagnóstico diferencial vean las imágenes de cada entidad. Entonces, esto es importante. Hay que acordarse de que aquí no acaba el problema, aquí en la clase no acaba el estudio. Hay que estar viendo imágenes, siempre les digo, vean imágenes, tienen muchas imágenes en muchos lados, ¿correcto? No es algo, gracias, no es algo difícil, entonces es importante de que vean imágenes y de todo. Esa es la oportunidad que ustedes tienen, siempre les he dicho eso. Cuando nosotros estudiamos, teníamos el librito de Saúl chiquito y nada más, y se acabó, no había internet, no había nada, entonces si acaso a veces teníamos la oportunidad de ver alguna revista en el Seguro Social donde estaba, algún libro en la biblioteca, no había gran cosa, entonces ustedes si tienen esa oportunidad no la desaprovechen. Es un poquito pues de extenderse, de ver algo más y de seguir preguntando, ¿verdad? Entonces, esto es importante. La dermatitis seborreica, bueno, pues es muy fácil ver los anuncios, me acuerdo de esto porque ayer estaba viendo el anuncio de Medicasp, decía que elimina totalmente el hongo de la caspa, como si eso fuera nomás lo único. Y pues ahí están diciendo mentiras, ¿verdad? Y pues la Secretaría de Salud, muy bien, gracias, ¿verdad? Definitivamente, pues, este es un problema crónico, recidivante, y que no hay una cura total del problema, ¿sí? Aquí hablamos de champús con alquitrán de hulla, como el Cebril, como el Neutrogena Gel, el piritinato de zinc, que es el que tiene el Head and Shoulder, más que lo tiene a una concentración menor. Ahorita
ya no hay había unos, obviamente, competitivamente de prescripción que viene al 1%, que era el Pirimed, pero creo que está de faltante. El disulfuro de selenio, que es el Celsum, todavía de repente se encuentra, es muy bueno. El oro es el que da mejor efectividad. Y el ketoconazol, pues es el Medicast. Por eso hablan de que acaba, pero viene a una concentración menor del ketoconazol shampoo o Nizoral shampoo, que es el que incluso hay genérico, se puede comprar genérico al 2%, ¿correcto? Con más efectividad. Creo que habíamos mencionado ya algo de esto. La ciclopiroxolamina, como el colal de ese, ya es más caro. Los lociones con ácido salicílico, pues son preparaciones, se usan pocos, algo que tenga mucha descamación, pues pueden servir al 3%. El ketoconazol en crema sirve mucho en los niños, en dermatitis seborreica en niños, les mejora mucho. Y se utilizan inmunomoduladores también, como el tacrolimus y el pimecrolimus. Y el itraconazol en los adultos, con hidrocortisona en crema, por poco tiempo, por una semana, 10 días, más o menos, para no tener más problema. Pero eso siempre es un problema bastante importante, ¿no? Entonces, ¿por cuánto tiempo se dan? Pues los champúes se dan por 2 meses, así como mínimo, y a veces se puede extender uno. Hay gente que responde muy rápido y hay gente que no responde prácticamente en varios meses. Entonces son casos más especiales. No es tan fácil en ocasiones. La mayoría de las veces una caspa simple se puede controlar incluso con los champúes que vienen en la televisión. Pero es control, no es curación. ¿Correcto? No es control, no curación. Entonces, hay que explicar muy bien al paciente. Acordarse que la dermatitis seborreica va a aumentar más en estados emocionales. También hay que ver eso con el paciente. Entonces, hay que acordarse que siempre los pacientes son un todo, no nomás es la dermatitis seborreica que llegó. Ya llegó otra dermatitis seborreica, ¿no? Ya llegó un paciente con dermatitis seborreica y tiene también estos problemas. ¿Correcto? Entonces, muy bien. Y nos vamos con otras dermatitis. Ahora, no quieren. Ya. Oh, bueno, les digo que de repente se les va. ¿Por qué no quiere la presentación? A ver qué pasa. Sí, está en OneDrive. Voy a abrir aquí, ahorita los paso para todos. Quiero nomás abrirla. Ok. Ya agarró. Vamos a hablar de esta dermatitis que se llama numular, y viene su nombre por la forma de moneda. La numística es los coleccionistas de monedas se llaman numística. Entonces, ¿por qué? Porque las lesiones en general son esa en forma de moneda, en general, ¿no? Obviamente no es así como que a fuerzas. Entonces, esta dermatitis, bueno, vamos a hablar de ella. Es mucho menos frecuente que las que hemos nombrado, pero sí se presenta con bastante importancia. Ahí vemos las moneditas, ¿verdad? Y otras que no son tan moneditas, pero como están. Y vean ustedes qué lesión estamos viendo, qué tipo de lesión estamos viendo. Es una dermatitis, pero ¿qué vemos? ¿Cómo la describirían? Así nos llegan los pacientes, llegan con mucho prurito.
placa, ¿qué? Eczematosa que puede tener un eczema seco o un eczema activo, ¿verdad? El eczema activo tiene vesiculación, está lloroso. En cambio, el eczema seco ya es más descamativo, pero sigue siendo con base eritematosa. ¿Qué más características tiene? Las placas están muy bien delimitadas, ¿correcto? Bien delimitaditas. Uh-huh. Vean ustedes otros casos en niños y vean las lesiones bien de una muy costrosa. Todas son pruriginosas, muy pruriginosas, son bastante pruriginosas. Puede haber una, puede haber muchas. Vean esta otra fotografía donde, bueno, ya no están tan moneditas, pero están muy bien delimitadas y una cosa diferente de la dermatitis atópica. ¿Cuál será? ¿La qué? La topografía y en la topografía hay una cosa muy importante. La asimetría. Son bien asimétricas. Uh-huh. No es como la dermatitis atópica sale en un lado, sale en el otro, ¿verdad? Ya sea en cualquier lado de los que puedes aparecer. Seguimos viendo casos. A veces son más juntitas, más chiquitas, más grandes, y a veces son muy extensas, con casos más raros, como al rato vamos a presentar algunos. Vean ustedes estas otras, y estas que están más extensas, bueno, pues estas son más bien fotos del libro, la de abajo a la izquierda y la de arriba a la derecha. Las toman como dermatitis numular, pero pues habría que ver exactamente qué es lo que está pasando. Pero estas sí son muy claras, ¿verdad? Incluso puede haber ya liquenificación cuando la lesión es muy crónica y el paciente se ha rascado mucho, acuérdense que... Y puede ser crónica y agudizada a la vez, porque está crónica, pero se vuelve a agudizar en ciertas áreas. Y esta otra que está muy extensa, muy bien circunscrita, difícil de ver. Hace muchos años que vi ese paciente, ya no he vuelto a ver alguno de estos, igual. Son fotografías de transparencias, ya no digitales al principio. Y a veces son más suavecitas como la de la izquierda, y a veces se pueden parecer mucho a veces a dermatitis por contacto crónicas, obviamente. El resumen. Distribución mundial de ambos sexos, en ambos sexos, predominio en niños y jóvenes, en adultos de 55 a 65 años, es lo que viene en el libro, pero en realidad podemos verlo más bien en niños, y en niños no bebés, sino niños de los preescolares a escolares. En ocasiones se ven pacientes jóvenes, aunque en el libro viene que es más frecuente en gente joven. Y obviamente, incluso yo pienso que en edades mayores de los 65 se pueden ver. Hablan de climas fríos, no necesariamente. Entonces, si los vemos aquí a veces en nuestro tiempo, pues no. Pero bueno, más frecuente. Su causa desconocida y multifactorial, se habla mucho de bacteriana. Esto incluso se llamaba también dermatitis microbiana, porque según eso había focos a distancia, focos infecciosos a distancia que pudieran ser un factor importante. Se habla de una forma atópica de ciertas personas, pero no por lo que sea dermatitis atópica, sino porque tiene también rasgos atópicos. Sustancias irritantes, clima, estrés, sequedad de piel, deficiencias nutricionales, higiene adecuada. Pues todo esto puede contribuir o no, no siempre pasa. Entonces, como no hay por eso es una causa desconocida. Y son factores múltiples. ¿Que hay que buscar algunas otras cosas? Pues claro, como cualquier enfermo, hay que preguntar por enfermedades, etc. Muy pruriginosas. Falta de regulación de proteinasas que sean presentes en los mastocitos
y en los niños concentraciones altas de triptasa, que es lo que se ha encontrado un poquito más elevado, pero no nos significa a veces demasiado, nada más son detalles que se encuentran. En el libro de Arenas hablan de esta, habla de esta clasificación y habla de un eczema numular verdadero. Si no es nunca le he pedido explicación al doctor, a Roberto Arenas, sobre esto. No lo he encontrado muy bien en otros lados. Y el eczema numular de la infancia como tal. Se habla del eczema por estasis. ¿Qué será el eczema por estasis? ¿Alguien sabe? ¿A qué se refiere estasis? Ajá, a la estasis venosa, ¿verdad? Es el eczema venoso también se llama. La dishidrosis o Pomfolix, que vamos a verla, que es otra enfermedad, para mí es otro problema, pero bueno. La autoexematización es aquel paciente que dice, es que me rasqué aquí y me contagié. Y entonces sale en otro lado, donde me rasqué, hubo un fenómeno como de sensibilización en esa área y empieza también a tener el problema. Y hay una erupción pustulosa crónica de palmas y plantas, que casi es prácticamente igual que la psoriasis palmoplantar. No sé si imbrican o algo. El hecho es de que afortunadamente no es tan frecuente. Y el eczema numular de la infancia, ¿verdad? Que representamos igual que el numular verdadero como tal. Los otros como que no es parte del eczema numular verdadero, sino para mí son entidades un tanto independientes. Pero les traigo casos, por ejemplo, este eczema que se llama craquel, que se refiere a las pinturas, lo que se va quedando de una pintura a través del tiempo, que se hace como cuadritos, se llama craquel, que da a pacientes de edades mayores de los 60, con una sequedad muy importante de piel, y que se da este problema, ¿verdad? Entonces aquí lo más importante es lubricar, humectar perfectamente la piel para que esto vaya quitándose. No se presenta tan frecuentemente, pero es donde lo podemos ver. El eczema venoso sí es más frecuente. Ya cuando vean angiología, van a hablar mucho los angiólogos de los problemas venosos en piernas, pues a veces nos los mandan con estas eczemas, ya sea agudos o sea crónicos, más limitados o mal delimitados. Parece que hay problemas de las proteínas que salen a través de los vasos sanguíneos por diapedesis. Se dilatan tanto las venas que hay esa, y la reacción a eso se forma el eczema venoso, ¿verdad? Que afortunadamente se controla bien, pero que puede volver a salir, ¿verdad? Y sobre todo si el paciente pues tiene un problema venoso crónico, que a pesar de que le hagan safenectomía y todo eso, puede persistir. Por estasis, eczema venoso también le llaman. El Pomfolix, o también llamado dishidrosis, este padecimiento sí es más o menos frecuente. Son aquellas vesículas que se parecen iguales o son iguales a las ides, de que se acuerdan de las que se presentan en la tiña de los pies. Pero esto es crónico, recidivante y no tiene que tener hongos en los pies del paciente. Entonces son estas vesículas que aparecen alrededor de los dedos. Y después también en palmas o incluso en plantas de los pies, no es mucho menos frecuente. Dan mucho prurito. Tienen una fase activa y después viene una fase seca. Se descama y ya como que el paciente descansa un tiempo y vuelve a aparecer. Se habla mucho del calor y también se habla mucho del estrés emocional. Y obviamente en la fase activa se pueden dar esteroides tópicos de mediana o alta potencia, dependiendo del caso, por una semana o dos, y después se da algún emoliente
cuando viene la fase seca, pero sí vuelve a persistir. Dura un tiempo y después ya no vuelve a aparecer. Hay personas que tienen más problemas que otros. Este es la erupción pustulosa crónica de palmas y plantas. Ahí ya no se ven tanto las pústulas porque están secas. Y como les digo, es muy parecido y a lo mejor es parte de la misma psoriasis pustular. No se ha identificado perfectamente bien este tipo de problema, pero es diagnóstico diferencial y obviamente si salen los pies o las manos, van a decir, ah, pues parece tiña, ¿verdad? Pues no necesariamente. Y sale o en un pie, o en los dos pies, en las dos manos, o en una mano, muy diferente, y o también se puede confundir con dermatitis por contacto. La dermatitis tumular que vimos al principio, las lesiones que vimos al principio sobre todo, caras de extensión de extremidades, dorso de manos y pies, tronco raro en cara, es muy raro en cara, no me acuerdo de haber visto uno en cara. Placas forma de moneda, eritema, pápulas, vesículas, costras milicéricas hemáticas de aspecto eczematoso, ya sea, y las crónicas hay liquenificación, hiperpigmentación, y siempre hay prurito, correcto, siempre hay prurito, intenso en el área. ¿Qué se les hace? Bueno, evitar el agua caliente, jabones irritantes, productos químicos, cambios físicos, fomentos de solución de burros cuando están muy eczematosas, como el acetato de aluminio, que es el Domeboro, de forma comercial, o el agua de Vegetal, subacetato de ploma, que vienen ahí las fórmulas en los libros, que ya no se usa mucho, pero hay personas que sí lo siguen usando, si lo llegan a ver en alguna receta. Cuando está obviamente húmeda la piel, ¿verdad? No para cuando está seca porque es peor. Si está seca le pones eso, le va peor, ¿verdad? Los glucocorticoides tópicos por periodos breves, dependiendo de los casos. En niños pues se usan menos potencias, en los adultos más, y 1 o 2 semanas, y si no lo sabes usar, nada más aprende que 10 días es bueno. Alquitrán de hulla al 4%. Me acuerdo de un paciente que vimos en el hospital, que lo vi desde la edad, pues a finales de la edad preescolar, y lo vi hasta cuando entraba a la secundaria, que tenía una dermatitis nodular. O sea, es así de crónica. Afortunadamente a veces podemos ver los pacientes a través de mucho tiempo y aprendemos muchos de ellos. Acuérdense que nuestro mejor aliado para aprender es el paciente. En eso aprendemos, ¿verdad? Porque hay veces que los casos no son fáciles. Y afortunadamente hay personas muy fieles a los tratamientos y a las consultas, y eso nos ayuda mucho en que no se desesperan y fácilmente puedan cambiar o alguna otra cosa. Entonces este pacientito, pues, hacíamos una cosa, hacíamos el otro para que mejorara. Total de que ya nada más le quedaba una lesión al final del tiempo. Y él hablaba, esa cremita negrita que me da es la que me ayuda más. Sí, es pomada con alquitrán de hulla en base de vaselina, por ejemplo 30 gramos, o 50 gramos y 2 gramos de alquitrán de hulla. El alquitrán de hulla pues es petróleo, ¿verdad? Entonces mancha la ropa. Eso es lo malo del alquitrán de hulla, pero es un buen reductor. O sea, reduce la reproducción celular por disminución del oxígeno, y entonces ayuda mucho al paciente, tanto en los pacientes como en este caso, cuando son crónicos, como en el caso de la psoriasis, ¿verdad? Que es lo que se usaba hace mucho tiempo. Antibióticos y antihistamínicos, pues son útiles. Los antihistamínicos de segunda generación es importante darlos. En los niños de segunda generación siempre. Y los antibióticos cuando se vea, sobre todo por la alianza del estafilococo, como cuando hay dermatitis atópica. Siempre, estos pacientes siempre tienen una piel seca. ¿Sí? Una piel seca que es lo que hace que haya más facilidad de que tenga.
Entonces, tenemos que dar emolientes, humectantes, en gran cantidad como los que tienen dermatitis atópica. No había mencionado, pero pues sí, la cantidad que se pone uno, que se deben de poner de emolientes es importante, ¿verdad? Entonces, que no tengo, pues aunque sea crema Nivea, ponte de esas, ¿verdad? No tengo para comprar un Cetaphil o un CeraVe, que son mejores, ¿verdad? Pero, pues, o alguna fórmula magistral que se puede utilizar con cream sin perfume, ¿sí? Sin perfume. Entonces, es importante humectar la piel, de otra forma van a tener más problemas. Pues acuérdense que esa piel seca, todos estos pacientes, tanto los atópicos como las dermatitis numulares, van a tener problemita. Y nos vamos a otra dermatitis. Ahorita vamos a ver el carácter de esta dermatitis, importante. También se le llama, aparte del líquen simple crónico, neurodermatitis circunscrita. A la dermatitis atópica se le llamó mucho tiempo neurodermatitis diseminada. Y lo relacionaba mucho con la cosa psicológica. Y entonces, pues se les quedó el nombre. Aunque en realidad el líquen simple crónico es muy importante en cuanto al nombre. Vean ustedes, aquí vemos la piel muy clara. ¿Por qué se llama líquen? ¿Por qué? Porque está liquenificada la piel. Está gruesa, está más eritematosa porque se ha rascado. Pero si ustedes ven la piel un poquito más arriba y ven la piel afectada, pues son muy diferentes el grosor de la piel como la tiene. Entonces por eso se llama líquen simple, crónico. Entonces vamos a ver, aquí es el cuello. Entonces vamos a ver muy bien las topografías, porque las topografías son muy, muy importantes en esto. Y podemos ver los pies en las áreas del tobillo, y generalmente es un tobillo, no son los dos. Entonces el paciente se rasca en esa área. Y forma estas liquenificaciones. Aquí no hay eczema, salvo que te haya una dermatitis por contacto agregado, por algo que se pone. Lo que se ven son huellas de rascado y la liquenificación y las costras hemáticas. Entonces el paciente casi que se arranca la piel, ¿verdad? Vemos la parte posterior de la nuca y otra vez el pie, ¿verdad? Son sitios muy característicos. Ya con mucha liquenificación de muchos años, y ya afectó a los melanocitos de tanto rascarse que los destruyó, y por eso ya no tienen pigmentación. No es un vitiligo, sino es el problema del rascado crónico. Y esta otra, al revés, pues es un área de que empieza, y que claro, se puede confundir con cualquier dermatitis. Pero hay una pregunta muy importante en el interrogatorio. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿El prurito o la dermatitis, verdad? Entonces, primero es el prurito. Empiezan a tener prurito. Se siguen rascando. Y causan esto. Ahorita vamos a ver las causas. Aquí ya vemos otro sitio. Bueno, la mano también puede ser. Pero ya vemos otros sitios especiales. La vulva, el ano y el escroto. Y entonces vamos a tener el prurito vulvar, anal y escrotal, que son muy importantes e interesantes en muchas ocasiones. Ahí tenemos el rascado, y obviamente van con el médico, que se les olvida de que existe esto, y les tiene hongos, ¿correcto? Le dan antimicóticos y pues no mejor. Entonces, ¿por qué la pregunta de qué fue el primero? ¿El prurito o la lesión? ¿Y qué es lo que está condicionando esto? Y lo que condiciona siempre, en estos casos, es un problema emocional. Esta es una psicodermatosis. ¿Sí? Tenemos varias psicodermatosis, pueden leer más en el libro de Marias, las escoriaciones neuróticas.
por ejemplo, que nada más el paciente se hace escoraciones. La dermatitis facticia, que el paciente se lo autoprovoca, pero no lo reconoce. ¿Sí? La tricotilomanía, que la vamos a ver cuando vemos lo del pelo, que se arranca en el cabello. Y son varias psicodermatosis. El problema psicológico es importante. Entonces, es aquel paciente, por ejemplo, que está, bueno, ahorita vamos a ver cómo esto. Ahí abajo lo estamos presentando muy claro. Un paciente de oficina que tiene un montón de cosas que hacer y entonces empieza a tener comezón en el tobillo y se empieza a rascar. Entonces, aquí está, el factor psicológico suscita el prurito crónico sin intervenciones de factores inmunológicos. ¿Correcto? Aquí no hay problema inmunológico, es algo que inicia eso. Pero, donde dice nucas, caras anterolaterales de pierna, muñecas, escroto, vulva y ano, como lo vimos en las fotos, ¿sí? Y a veces cuando es vulva y ano, entonces a veces hay que buscar también un problema de tipo sexual en ocasiones. No siempre. Me acuerdo de un señor que tenía problema del escrotal y había tenido una zoofilia con una cabra. Entonces, pues a veces llegan casos extremos, ¿correcto? ¿No? Sí, a veces se sorprende uno, pero cuando llegan a psiquiatría, pues ojalá que vean esto de las zoofilias, que son raras, no son frecuentes, pero existen, ¿correcto? Entonces, o alguna otra cosa. O alguien que tenía un problema que se había metido, bueno, él lo dijo así, es que me metí con una señora y siento culpa porque nunca había pasado eso. Bueno, pues también, eso, daba prurito escrotal. Y siempre lo trataban como hongos, ¿verdad? Que se mejoraba un poquito por la crema del hongo, del antifúngico, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, importante esto. Neurodermatitis conscripta o líquen simple crónico de Vidal, también se le llama, con epónimo. Predomina en mujeres de 30 a 50 años y en adolescentes, aunque no necesariamente. El factor psicológico ya lo vimos y dónde están los sitios. Entonces, muy importante esa pregunta. ¿Qué fue primero? Acuérdense del huevo o la gallina. Aquí tiene que ser siempre el prurito primero. Y obviamente alguna otra cosa que suscita el prurito puede ser, ¿verdad? La piel seca, por ejemplo. Empieza el invierno y empieza a tener piel seca y empieza a rascarse el paciente y hacen un líquen simple crónico. También, no siempre es una psicodermatitis. Entonces, ¿qué pasó? Pues es un paciente de más de 60 años que empezó con el invierno y usa jabones más agresivos y se le seca la piel, y empieza a tener comezón en varias partes de la piel y empiezan a rascarse. Tienen es un círculo vicioso. Prurito, comezón, rascado. Más lesión, más prurito, más comezón, rascado, más prurito, más lesión, más comezón, más importante el rascado, ¿verdad? Entonces, varias placas con eritema, liquenificación, descamación, hiperpigmentación, ya cuando es importante, ya cuando es de mucho tiempo, prurito constante. Diagnóstico diferencial de dermatitis por contacto, la psoriasis, por la característica de eritema y escama. El líquen amiloide, que es un depósito de amiloide en la piel, es raro, diferente. Es diferente para mí, pero bueno, es líquen. Dermatitis crónica secundaria, por alguna otra cosa. ¿Qué usamos? Pastas, dice el libro, pastas inertes con vaselina y óxido de zinc. Estas mejoran un poco, pero el problema es que secan más la piel de repente, pero sí protegen la piel en ocasiones. Hay que usar alguna crema. Habla del linimento colocalcario, ya lo hemos visto en otro lado, pero aquí lo principal son los humectantes, emolientes, lubricación constante, pero no se les va a quitar tan fácilmente.
Pomadas con alquitrán de huilla al 1 al 3%, vuelvo a repetir el alquitrán, no obstante no es tan fácil. Obviamente en el escroto nunca usamos alquitrán de huilla, ni la vuelvo. Cremas con urea del 20 al 40%, cuando hay mucha liquenificación, pero causan a veces más prurito. Entonces, no tanto, pero los glucocorticoides aquí son los que están mejor indicados. ¿Por qué? Porque aquí no hay un proceso inmunológico. Entonces, sí van a quitar el prurito, van a disminuir la capacidad de reproducción celular y por lo tanto mejoran mucho el paciente. No obstante, no deben de usarse mucho tiempo, aunque sí los extendemos más tiempo cuando los usamos mejor, ¿verdad? Y dependiendo del sitio donde está, buscaremos colesteroide tópico. Por ejemplo, en vulva y en escroto no podemos usar de alta potencia, en cambio en el tobillo podemos hacer que sí. Entonces esto es muy importante. El uso, por eso esperemos dar la clase de esteroides tópicos y no se los va a tener que dejar de tarea, porque de eso es muy importante que lo conozcan. ¿Se acuerdan del cómo se llama? Del cóctel de la ignorancia, ¿verdad? 7:43. ¿Algunas preguntas sobre estas dos enfermedades? Entonces, este último solamente es humectar la piel para evitar el fluido. Es humectar la piel, pero aparte dar el tratamiento. Es desinflamarla y quitar el prurito. Y si hay mucha liquinificación, también van a ayudar las cremas con urea. Dependiendo de la liquinificación, un urea al 20%, el Dermoplast, Dermaqueri, Uriadin, que a veces son más costosas, otras menos costosas porque no son importadas. Ya de perdida el alquitrán de huilla al 3%, pues está bien. Cuando no se tiene otra cosa o no se tiene mucho dinero. ¿Correcto? Entonces es importante. ¿Alguna otra pregunta? Allá en casa. Bueno. ¿Qué nos quedan? Dermatitis, ya vimos todas las dermatitis. Tratamiento de la dermatitis larva. Dígame. Y si, o sea, el libro dice que es más común en asiáticos, ¿eso por qué es? Están más traumadas. Dice que sea más común en asiáticos, porque, bueno, pues, es lo que se ha visto, pero no hay una razón necesaria, ¿verdad? No sé. Bueno, pues sí, algunos... aquí tu compañera está diciendo que tienen mucho trabajo, mucho tiempo de trabajo y poco tiempo de... Sí, son muy estrictos los japoneses son muy, al menos los japoneses, a los chinos los veo más relajaditos, póngase bien su cubre. Bueno, voy a tomar agüita, tome agüita. Entonces, los chinos son más relajaditos, pero sí, yo creo que los coreanos y los japoneses son más, ¿cómo se llama? Son más obsesivos. Y eso también causa, ¿verdad? Porque hay quien les dejan el montón de trabajo, les vale y no pasa nada, ¿verdad? Pero hay quien se pone, no, además sí, no importa a veces que me corran, en fin que busco otro, ¿verdad? Entonces no pasa nada, pero el que necesita y el puesto está muy importante, no tan fácilmente lo dejan. Los últimos problemas reaccionales como tal que vamos a ver son una serie de problemas que son muy importantes y que mientras que tú recetes algo, pues se pueden presentar, ¿verdad? Mientras vas a recetar algo y no va a referirse a medicamentos aplicados o tópicos, sino a medicamentos sistémicos, ya sea inyectados, tomados, y que van a estar bastante presentes y a veces
un poquito sobrediagnosticados. ¿Tomaste esto? Ah, fue esto. Así fácil, ¿verdad? Y esto se llama dermatosis medicamentosas, también llamadas farmacodermias o toxicodermias. Y en inglés les traigo el nombre y así lo pueden buscar como drugs reactions. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Tenerlos en cuenta. ¿Qué factores determinantes tenemos? Bueno, pues, que es el 1% de la consulta dermatológica. Mujeres de 2 a 1, más frecuente en mayores de 40 años. Pero obviamente pues los extremos de la vida son importantes, aunque los bebés, aunque se les dan muchos medicamentos, no tienen tantas reacciones, o los niños pequeños. Se habla del 3 al 30% en pacientes hospitalizados, dependiendo de los lugares, o sea que es un problema muy variable. Aquí de lo que vi en el hospital, mientras todos los años que estuve, pues hubo pocos pacientes como tal, no tanto, entonces a lo mejor teníamos un 3%. 1.8% de mortalidad cuando es severo. Entonces aquí ya estamos hablando de algo más grave. Y que sí hemos visto morir a pacientes. Estas dos clases que vamos a ver se van a referir mucho a estas dos. A los casos graves y los casos no tan severos o que se presentan como cutáneos. 30% de las reacciones a medicamentos son cutáneas, o sea, muchísimo. Los otros van a ser que gastritis, que cualquier otra hipertensión, que otra cosa, pero hipoglucemias, pero estos van a ser cutáneas, 30% de todas las reacciones a medicamentos, o sea, muchas reacciones a medicamentos con manifestación en nuestro órgano más extenso, que es la piel. Y obviamente cada vez hay más compuestos médicos, ¿verdad? Entonces, ahorita nos enfrentamos a los pacientes que están tratando con los nuevos biológicos, con las inmunoterapias para el cáncer, pues tienen otra variedad de problemas medicamentosos. Pero, en fin, cada vez hay más. Entre más compuestos, pues más facilidad de alguna reacción. ¿Cuáles son mecanismos desencadenantes? Las que afectan a cualquier individuo. O sea, siempre van a dar, ya sabemos que esto le va a causar algo, entonces, pues, o sea, por ejemplo, la clofazimina en los pacientes de lepra, sabemos que le van a pigmentar la piel, te va a pigmentar la piel este medicamento, ¿sí? A todos, no hay otro. Inmunológicos, los IgE dependientes, como una reacción a la penicilina, las citotóxicas, los inmunocomplejos o los mediados por células y por autoinmunidad. Otros efectos secundarios como los colaterales, por sobredosis, acumulación, exacerbación de enfermedades, interacción con otro medicamento, que no sabemos por qué, idiosincrasia, intolerancia, sobreedificación, pseudoalergia, como la aspirina da una pseudoalergia, ¿verdad? Soy alérgica a la aspirina, pues no hay que quitarle el nombre al paciente, pero es una pseudoalergia, no es por mecanismos inmunológicos. Interacciones medicamentosas, toxicidad directa, alteraciones metabólicas. ¿Quién se acuerda en un padecimiento que vimos ya ahora en los infecciosos, que se da un medicamento y que es necesario, fuerzas, y va a dar una reacción especial? Tiene un nombre epónimo. A ver, ¿quién quiere medio puntos? ¿La de qué? ¿En quién se presenta la de Harris-Hermer? ¿En quién se presenta? ¿En quiénes?
¿Con qué medicamento? Te vas a un cuarto de punto. ¿Con qué medicamento? ¿Quién? En sífilis. Les das penicilina y ya sabemos que puede presentar esa reacción. Y no es por el mecanismo inmunológico, no, sino por misma destrucción del bacilo, ¿verdad? Entonces es importante. Obviamente tenemos que hablar de una minuciosa exploración, como siempre. ¿Qué lesión es fundamental? Las dermatosis medicamentosas nos pueden imitar cualquier enfermedad dermatológica, como vamos a ver. La simetría o diseminación, claramente son simétricas, no siempre, pero casi siempre son simétricas. Pueden dar prurito o a veces no, todo dependiendo de qué tipo. Puede haber síntomas generales, obviamente, en los casos graves. A veces es fugaz y benigna, o sea, tomaste y pues salió una erupción y ya se me quitó rápido. A veces puede ser persistente. Pues ya le quité el medicamento, pero le sigue estando el problema. Puede ser grave, que te lleve a hospitalizar, o puede ser mortal, como hay una necrolisis epidérmica tóxica, o como un DRES. Entonces, puede ser tan variable. Claro, la mayoría es fugaz y benigna. ¿Cuáles los tipos clínicos? Puede imitar cualquier problema, desde un exantema viral hasta un lupus, un pénfigo, todo puede imitar esto. A veces por eso es tan importante. Los más frecuentes son los exantemas, que le salió una erupción al paciente. Ahorita vamos a ver ejemplos. El eritema pigmentado, que es muy especial, lo vamos a ver, es importante conocerlos. Las fotosensibilidades, ¿se acuerdan de las fotosensibilidades por dermatitis por contacto? Pues acá también por medicamentos. La urticaria, ya la vimos, y otros, ¿verdad? Que vamos a ver algunas cosas en frecuente. Exantemas, se presentan desde los 7 hasta los 21 días después, más o menos, ¿correcto? Entonces es importante. Tomé el medicamento y me salió un exantema. Te puede salir una urticaria inmediata, pero no un exantema tan fácilmente. El aspecto puede ser, acuérdense que los exantemas no son los macopapulares, o los llamados morbiliformes, parecidos al sarampión, sino también puede haber escarlatiniformes, con eritema y pápulas pequeñitas, pustulares, ¿verdad? Ahorita vemos algún ejemplo. ¿Y quiénes lo producen con más frecuencia? Estos son los que con más frecuencia, la ampicilina o la amoxicilina, son parientes. Ahorita se utiliza más la amoxi, que la ampicilina ya no la recetamos mucho por tanta resistencia que tiene. Las cefalosporinas, el captopril, las sulfamidas, los anticonvulsivantes. Vamos a ver en estas reacciones por medicamentos que se repiten constantemente. Y de estos son los anticonvulsivantes, las sulfas y los AINES. La lopurinol y otros antibióticos. Vemos el ejemplo, ya nos vamos a descansar. Y vemos aquí un exantema. Así son. Obviamente tienen prurito. Y son muy extensos, son muy aparatosos y el paciente se asusta, obviamente, y tienen mucho prurito. Y hay que ver qué es lo que había tomado. Vamos a hablar un poquito más de eso después. Entonces, vemos un exantema por amoxicilina. En esta pacientita vemos cómo está con mucho prurito, no tan severo como la otra vez, pero siempre la constancia del prurito es muy importante, porque en un exantema de tipo viral no se ve así, con el prurito ni tan intenso. Por ejemplo, aquí tenemos un pustular, son pequeñas pustulitas, no quiere decir que haya infección, sino una acumulación de neutrófilos nada más. Y vemos esta por cefalosporina y otra por metronidazol. Y lo último que vamos a ver antes de hacer la pausa, pues las urticarias y la angedema, minutos a horas, casi que es inmediato, a veces, no nomás digo minutos, segundos.
te pones una penicilina y ¡pum! Hinchaste luego. ¿Correcto? No. Te da enfedema y córrele a hacer algo porque si no te puedes dar problemas cuando es de tipo laringio, ¿verdad? Los radiocontrastes, los radiólogos saben muy bien que pueden hacer incluso a veces muy rápido, entonces tienen todo lo necesario para sacártelo, si no tienen, están perdidos. Los anestésicos igual, el anestesiólogo pues se la sabe muy bien. El ácido acetil salicílico, no por mecanismos inmunológicos como una pseudoalergia. Y los antiinflamatorios y otros antibióticos como tal. Entonces, esto es de minutos a horas, rápido. ¿Sí? Poco tiempo y esto ya salen. No, pues es que me dijeron que era alérgica a la penicilina. ¿Y qué pasó? Pues así cuentan los pacientes y como que no te queda muy claro, pero cuando te dicen es mejor no dársela, salvo que tenga así muy claro que no fue alérgico a algún antibiótico. Bueno, hasta aquí le dejamos, nos vamos a descanso, 5 minutos y regresamos. Mientras voy a buscar una cosa. Sí.
Hola, aquí estamos todavía, ¿eh? Para empezar de nuevo. Allá en casa ya despierten, ya tomaron cafecito. Aquí no dan café, pero allá en casa sí tienen cafecito. O alguna otra cosa, ¿verdad? Porque no siempre hay cafecito. O no les gusta a todo el mundo. Esperamos que entren todos y se sienten. Bueno, vamos a continuar con esto de las medicamentosas. Seguimos. A ver, ya los que están aquí, silencio. Los de casa ya pónganse listos. Las urticarias, estamos en las urticarias. Las urticarias pues ya las vimos, caracterizadas por ronchas. Había una pregunta fácil de unas lesiones que aparecieron en el examen que eran ronchas, eran urticarias. Ajá, bueno. Farmacodermias fototóxicas y fotoalérgicas. Las fototóxicas en horas, las fotoalérgicas tardan más. Acuérdense de las dermatitis de contacto fototóxicas y fotoalérgicas. Hay medicamentos que ya sabemos que son fototóxicos y que el paciente no debe exponerse. Entre ellos estaba el piroxicam, por ejemplo, o el hidroclorotiazida, y a veces no. Y obviamente los oralenos son fototóxicos como tal. Los oralenos se utilizan o se han utilizado en dermatología para tratar vitiligo y ¿cómo se llama? Y psoriasis, por ejemplo, con radiación ultravioleta. Entonces son fototóxicos. Entonces los pacientes, pues como tal. Me acuerdo de un caso con los oralenos, que fue a la farmacia y le dice, estos son buenos para, si se pone al sol se broncea. Pues el paciente tuvo, aparte de la reacción intensa fototóxica por eritema, descamación, tuvo insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿por qué? Pues porque se lo dio a alguien que ni siquiera sabía, ¿verdad? Entonces, afortunadamente ya no es tan fácil eso, que compren esto porque no lo conocen. Esto es una fototoxicidad a clorotiazida, miren ustedes donde está expuesta al sol, y una fotoalergia al mototoxato, que no es tan frecuente, ¿eh? Pero acuérdense que lo fototóxico es frecuente y lo fotoalérgico es menos frecuente.
Y el piroxicam como antiinflamatorio en este video, cuando salió, pues era muy recetado. No había otros. Entonces aparecían estos pacientes con estas papulitas pequeñitas en áreas fotoexpuestas, más en extremidades como tal. En cara no tanto, desaparecían mucho en las orejas, pero en otro lado no tanto. Y ya hasta les decíamos, cuando llegaban, tomó piroxicam, ah, brujo. No, no, ya conocíamos la causa, ¿verdad? Ya no es tan frecuente porque ya casi no se da piroxicam. El otro medicamento variante es el meloxicam, este no produce fotoalergias, pero hay que de todos modos siempre tener en cuenta que se pueden producir problemas. El eritema pigmentado fijo. ¿Alguien ha leído algo del eritema pigmentado fijo? ¿O no? Desgraciadamente ya no tienen prácticas y de repente sí. Ah, vimos una en el hospital. Pero es muy característico y es una farmacodemia muy diferente a cualquier otra. Porque no es simétrica, no es diseminada. Es por horas que se presenta, entonces me tomé un trimetropin o una pirazolona, un AINE, sobre todo esos tres primeros, a veces anticoagulantes, los quinolonas y otros antibióticos, pero los más frecuentes son los primeros. Si habla de alguna otra sustancia que no son medicamentos, es muy difícil. ¿Y cuál es la clínica de este medicamento? Bueno, pues ahí tenemos desde lo más fácil para diagnosticar, como esa lesión única, primero, por el naproxeno, por ejemplo, muy circular, eritematosa, también se le llama erupción fija medicamentos, el nombre en inglés es traducido de este sinónimo, que es erupción fija medicamentos, y empieza con eritema, en forma circular. Después del eritema puede ampollarse o no. Puede afectar mucosas, como estamos viendo, y a lo mejor, te vamos a hacer un BDRL. No, bueno, no, pues no tan rápido. ¿Correcto? Ajá. O nos llega a nosotros, que nos lo mandan, ya con la pigmentación nada más, por eso se llama pigmentado, porque queda una pigmentación que puede durar años. ¿Correcto? Nos llega la pigmentación. Me acuerdo que llegaron los pacientes del hospital y ya les habían hecho por esas pigmentaciones medias violáceas, en ocasiones no tan cafés. Ya les habían hecho pruebas de coagulación, ¿verdad? Porque decían, es una púrpura. Pues no tiene nada que ver con la púrpura. Y a veces no son tan redonditas, obviamente en mucosas siempre son diferentes. Aquí por trimetopin con sulfamethoxazol, cómo nos llega así la pigmentación, y a veces un poquito, la piel está un poquito rascadita. La historia de este niño llegó así al hospital, en este caso al hospital, me acuerdo que fue el hospital de Calvillo, donde lo vi, y entonces llegó y la historia era de que el médico decía que era una dermatitis del área del pañal, obviamente, pues era un eritema pigmentado del área del pañal, muy, muy especial por la localización, pero cada vez le salían más. Entonces preguntándole a la paciente, pues es que mi hijo a veces le da calenturita y le doy neomelubrina. La neomelubrina tiene pirazolonas. Y entonces, pues cada vez que le daba neomelubrina le aumentaba más la manchita y le aumentaba otra y otra. Y ese era el diagnóstico como tal. Un eritema pigmentado fijo. Vean ustedes el labio, como ves, son medias violáceas, medias grisáceas, medias especiales. Y a veces se van acumulando, a veces son eritematosas. Y obviamente se queda la pigmentación, vuelve a tomar el medicamento y otra vez sale en el mismo lugar, porque por eso se llama fijo. Pero aparte de salir en el mismo lugar, empieza a salir en otro y en otro, como en este paciente que está hospitalizado.
y que tenía que tomar algún medicamento, ahorita no me acuerdo cuál porque fue hace tiempo, y hizo un eritema pigmentado fijo extenso, muy raro como tal. Y ahí está en este otro eritema, la área ampollar, ¿verdad? Entonces, eritema, puede haber prurito y se forma la ampolla. Entonces, eritema pigmentado fijo como una causa importante. Y a veces el paciente no se acuerda. Hay que preguntarles qué toma. Y a veces las pastillitas que todavía venden en la esquina, son la causa, ¿verdad? O que toman algún laxante que porque tienen y no se acuerdan los pacientes, hay que estarles preguntando. Y a veces no damos con el medicamento porque se les olvida al paciente y ya nomás llegan por la pigmentación. La pigmentación no se quita con ningún despigmentante, ¿correcto? Es el problema, sino que con el tiempo va desapareciendo, pero a veces queda por muchos años. Eritema nudoso, ¿alguien se acuerda del eritema nudoso? Ya lo hemos mencionado, caracterizado por la presencia de... ¿De qué? Por la presencia ya en casa, despierten. De nudosidades, se llama nudoso, que ahora tratan de decir, pues nódulos. Bueno, pues el eritema nudoso es un síndrome, que ahorita vamos a ver cuáles son las causas. Vamos a ver otro síndrome como el eritema polimorfo que tiene unas causas muy parecidas. Los más frecuentes en cuanto a los medicamentos son sulfas, anticonceptivos, derivados de los halogenados como el bromo y el yodo, el ácido acetil salicílico, la fenacetina, incluso los corticoides. Pero los que más causan problemas son los anticonceptivos y las sulfas. Entonces, generalmente llega una pacientita joven, pues hay que preguntarle si está tomando anticonceptivos orales y bueno, pues es parte del diagnóstico, pero no. El eritema nudoso es un síndrome. Entonces, está caracterizado por esta presencia de nudosidades generalmente en las extremidades inferiores. De estas vimos que causa eritema nudoso y muy diseminado. En este caso es el único donde da muy diseminado el eritema nudoso. ¿Qué enfermedades de las que están ahí? La lepra, ¿correcto? Pacientes de reacción leprosa tipo 1 o 2. La 2, ¿sí? Pacientes con lepra lepromatosa, que por el medicamento o porque tienen algún problema de tipo viral o algo, empiezan con su eritema nudoso. La tuberculosis, los estreptococos son frecuentes, también llega una persona joven y empieza con el eritema nudoso, hay que investigar que si hay un estreptococo en faringe, ¿verdad? Entonces, pero también puede darse por medicamentos, de lo que estamos viendo, ya vimos algunas. Y aquí también vienen los inhibidores de la recaptura de serotonina. ¿Algún nombre de los inhibidores de la recaptura de la serotonina? La sertralina, muy bien. Flumacetina, que son analgésicos. Enteropatías como el Crohn o la colitis ulcerativa crónica. Y otras enfermedades aquí menos frecuentes en México como son la sarcoidosis. Una enfermedad que se relaciona mucho con el Behçet, la C no es C, sino en Neshba, que le falta la colita, que es una enfermedad que también da que ven mucho los reumatólogos porque da artritis, las leucemias y los linfomas. Entonces hay que examinar muy bien al paciente y hay veces que no encontramos la causa, ¿eh? Hay veces que le buscamos y no encontramos la causa del eritema nudoso. Hay que acordarse de la tuberculosis y que se parece mucho al eritema indurado de Bazán. Y ahí está la inflamación, las nudosidades que se palpan más bien que se ven, por eso que es diferente a los nódulos, pero bueno, quieren hacerlo más simple, pero como tal es más extensa, es la puniculitis septal del eritema nudoso. Es recidivante, desaparece la lesión y vuelve a aparecer cuando se presenta el problema.
Las reacciones acneiformes, o sea, ay doctor, me salió el acné, o me hizo daño tuve una alergia a tal cosa, no, no es alergia, es, es una acción derivada que hace que la glándula sebácea se inflame. Los corticoides son los más frecuentes. Un paciente con parálisis facial y que le tienen que dar su prednisona y al ratito tienen su acné. Es una dermatitis acneiforme por corticoides, no es un acné. Claro, si tienen acné y más esto, pues peor. Correcto. La isoniazida, los pacientes que tienen tuberculosis. Los derivados halogenados, como dijimos, como el flúor, el cloro y todo eso. El bromo, que son un poco los medicamentos, las hidantoínas que se dan en los epilepsia. Y una muy frecuente es la hidroxicobalamina. Ay, es que estaba muy débil, doctor, y fui con el médico, con mi médico, y me recetó unas ampolletas para que me lo ponieran. Y a veces tienen la hidroxicobalamina y aparte tiene el esteroide, pues cualquiera de las dos. Las dosis altas para cuando no es necesario, pero bueno, es un placebo para sentirse mejor, las vitaminas, y pues eso es lo que le produjo la dermatitis acneiforme. Yo creo que la segunda más frecuente de todas. Los anticonceptivos, sobre todo los progestágenos, ¿no? Ya hay unos anticonceptivos que incluso se dan para el acné, que es al revés. La amiodarona, ¿qué es qué? ¿Un qué? ¿Amiodarona qué es? ¿Cardio lo han visto? ¿No lo han visto en cardio? Es un antiarrítmico y algunos antineoplásicos. Entonces hay que ver siempre que hay un acné que no produce comedones, son puras pápulas, preguntarle si, aparte de lo que se ha puesto, ¿qué ha tomado, verdad? Acné por esteroides es el más frecuente, pápulas, eritematosas, a veces pustulitas, pero generalmente son pápulas y no vemos comedones, salvo que el paciente ya también tenga acné extra, ¿verdad? Y que se le exacerbó el acné por eso, ¿verdad? Pero eso lo puede presentar cualquier persona, no nomás un joven. Liquenoides que se parecen al líquen plano, son pápulas que no están bien conformadas, sino son como poliédricas. Que no, ahorita vamos a ver algún caso. Carbamazepina, fenitoína, los inhibidores de la ECA, los beta bloqueadores, la adrenalina, diuréticos, ketoconazol, hidroxicloroquinas y el hematinib, que es uno de los medicamentos para cáncer, ¿verdad? Nuevos, dan de acciones de tipo liquenoides. Son pápulas, pero no están bien redonditas, bien formaditas, sino que son diferentes las lesiones papulares. Aquí tenemos, la foto está así, pero es que es una foto de WhatsApp. Por WhatsApp, era cuando damos consultas por WhatsApp. Pues nos lo mandaba. Y esta paciente tomaba captopril. Más bien se rascaba y por eso tenía costas hemáticas. Y las papulitas en este caso sí están bien conformadas, pero le salió de repente. Y pues es como un prurigo por medicamentos. Como tal. Entonces no siempre son como tal. Bueno, entonces, melanodermias, o sea, no nomás dan reacciones de tipo reactivo, sino también pueden causar cualquier cosa. Entre esas, las manchas. Los reumatólogos que recetan bastante cloroquina para el lupus, para la artritis, pues ya saben que pueden pigmentarse los pacientes con el tiempo. La clofazimina que damos para la lepra pigmenta de color oscuro, gris oscuro, ¿verdad? Porque es un colorante, la clofazimina. Y donde están las placas, cuando es en forma de placas, pues ahí se van a pigmentar. Ya sabemos que se va a pigmentar. ¿Se acuerdan de los factores productores de los medicamentos? La miodarona se vuelve a aparecer. También nosotros quedamos minociclina para el acné, aunque yo no la utilizo mucho porque es la que trae más reacciones secundarias. Se puede pigmentar el paciente, nomás visto un paciente pigmentado por minociclina. La fenotiazina, pero principalmente los anteriores,
ya sabemos que pueden pigmentar. Ahorita vamos a ver algún ejemplo gráfico. Púrpuras vasculíticas. La vasculitis son reacciones a los vasos que van a dañar el vaso y por lo tanto van a dar manchas vasculares por extravasación, ¿correcto? Las sulfas, tiacidas, cloranfenicol, o sea, no van a desaparecer a la presión. Barbitúricos, citostáticos y obviamente lesiones más extensas por heparina o cumarinas, que son anticoagulantes muy importantes. Necrosis cutáneas pueden dar como tal este tipo de anticoagulantes, no frecuentemente, pero sí pueden dar equimosis, y que las podemos ver claramente. Aquí tenemos una hiperpigmentación media grisácea por amiodarona y una vasculitis por globulina antitimocitos. Aquí le falta el espacio. Y entonces ven esas lesiones que son vasculíticas. Entonces hay que buscar si hay algún medicamento que está tomando que produzca esto. Hablando de púrpura, las púrpuras pueden ser muy benignas o pueden ser muy importantes. La palabra púrpura a veces causa problemas en los pacientes porque han oído que la púrpura es muy mala, que van a sangrar, ¿verdad? Pero no siempre es una vasculitis, por ejemplo, entonces la vasculitis causa lesiones importantes, a veces úlceras muy importantes. La de la izquierda es una púrpura de Henoch-Schönlein, es de las púrpuras papulares más frecuente y es generalmente debida a una estreptococcea, ¿correcto? Empiezan con la estreptococcea y después empiezan a aparecer estas lesiones papulares, pero son vasculares y que no desaparecen a la presión, ¿correcto? Porque es un problema por extravasación y entonces es una púrpura frecuente en los niños, pero también puede aparecer en adultos. Y obviamente cuando vean pediatría, les van a hablar de la púrpura Henoch, porque es importante conocerla, porque es de las púrpuras vasculíticas más frecuentes. Ya por medicamentos, pues ya son más extensas, que causan úlceras. Y la de la izquierda está tranquilita, a veces son muy importantes. Aparte de causar de Henoch, pues puede causar artritis, puede causar daño renal, es importante, puede causar también dolor abdominal por problemas vasculíticos en la aorta abdominal, ¿verdad? Entonces, estas son las necrosis por heparina. Una vez que me pidieron interconsulta en terapia intensiva, pues era un paciente que estaba tomando 3 anticoagulantes. Le digo, pues es que está tomando 3 anticoagulantes, requiere la anticoagulación, pues sí, pero por lo menos quítenle uno, ¿no? Estaba tomando aspirina y lopidogrel y heparina. Pues tienen que decidirse por cuál es el más útil y no causarle tanta quimosis. Perdón. Pero también pueden causar problemas en los anexos, como las alopecias. Esto es muy importante. Pues el esteroide causa alopecia. No total, pero sí parcial. Los anticonceptivos, algunos, no todos. Los beta bloqueadores, sobre todo el propanolol. Citostáticos sabemos que causa efluvios anágenos, o sea, vemos a los niños con leucemias sin pelo, las pacientes con cáncer de mama sin pelo por el citostático. Eso es lo más fácil de ver. El albendazol también causa efluvios anágenos en ocasiones, muy raro, pero lo hemos visto. Por eso lo pongo, a veces no aparece en los libros, pero como lo hemos visto, yo también lo añado. Alteraciones unguiales, los antipalúdicos, también la cloroquina, las tetraciclinas, la de penicilamina, que ya casi no se usa. Este es un síndrome importante porque incluso puede ser grave. Erupción, medicamentos, canosinofilia y síntomas generales por carbamazepina en este caso, generalmente los anticonvulsivantes.
Vimos uno por alopurinol en el hospital y por también, obviamente, por todos los anticonvulsivantes, sobre todo la carbamazepina. Entonces, son pacientes que les toman la biometría y los eosinófilos están así como que disparados. Dice, ay, es una leucemia eosinofílica casi, de tanto eosinófilo que vemos, que normalmente son 1, 2%, 3%, o sea, cada 20% corren de eosinófilos. El paciente tiene fiebre, mal estado general, que lo ponen a hacer un poquito más grave, el síndrome de Dres, ¿verdad? Dermatitis. Ok. No es frecuente. La eritrodermia, acuérdense, la eritrodermia es otro síndrome. ¿En qué enfermedades hemos visto eritrodermia? Que no es frecuente, pero sí lo vimos. En la dermatitis atópica, acuérdense. ¿Correcto? Puede llegar a ser eritrodermia. Y obviamente en los linfomas, en muchos, en la psoriasis, en la pitiorrea rubra pilaris, causan eritrodermia, varias enfermedades. A veces hemos visto eritrodermias por dermatitis por contacto, que no se nombran fácilmente en los libros. Pero los más frecuentes en los medicamentos son otra vez los anticonvulsivantes. Se repiten los anticonvulsivantes, los AINES, todo eso se repite, los antibióticos. Y el alopurinol. Ese alopurinol, los pacientes con gota están fregados porque lo único que tienen para controlarse la gota es el alopurinol. No hay otro medicamento efectivo. O al menos que a lo mejor haya alguno nuevo. De los que sabían, nada más era el alopurinol. Y entonces tomaban el alopurinol, le causaba algún problema y pues tenían que, con la dieta y con los casos agudos, pues la colchicina, ¿verdad? Otras puede causar simplemente prurito el medicamento, eczema generalizado, que es más rápido. Un lupus like, como si fuera un lupus eritematoso. Los pseudolinfomas, las reacciones sacrales como la eritrodestesia y otras por quimioterapia. El pénfigo like, todos los like son como pénfigo, pero no son verdaderos pénfigos, que son ampollas, acuérdense, enfermedad ampolla, por excelencia autoinmune. El pénfigo, bueno, pues hay que preguntar y ver la lista de los medicamentos que causan esto, ¿verdad? ¿Cuál es la prevención de esto? Bueno, siempre recetar los médicos solo los necesarios, no más allá. ¿Qué enfermos tienen muchos medicamentos? Pues la gente mayor, que tiene varios padecimientos y le tienen que dar, ¿sabe cuánta cosa? Multimedicamentos, ¿verdad? Pero a veces es importante. El control médico, no se les olvide. Cualquier cosa que tenga, hábleme, venga. ¿Sí? No olvidarse de eso. Y si se los dice uno, a veces se les olvida y no hablan. Es que me acuerdo de un paciente, le estaba dando itraconazol para una onicomicosis. Ya vino con la onicomicosis curada, dice, pero es que tuve ictericia, doctor. Bueno, me puse amarillo, me subieron las bilirrubinas y fui con el doctor. ¿Y por qué no me dijo nada? Bueno, afortunadamente le fue bien. Pero cosas así, ¿no? Hay que insistirle, siempre les insisto, pero a veces el paciente se va por otra cosa, pero ya, por lo menos tú le insististe. Individualizados, los no sintéticos, bueno, pues es muy difícil, pero no combinados, ¿no? Pues, medicamentos que vienen dos cosas, ambroxol y ampicilina, por ejemplo. Hay otros que, desgraciadamente, por ejemplo, los medicamentos para la tuberculosis, vienen en una sola pastilla todo. Entonces, pues es más difícil ver una reacción secundaria. ¿A qué fue? Ya nada más por descartado. Conocer las interacciones, efectos secundarios. Si das un medicamento, búscalo. Si no lo sabes, búscalo. Les recordaba esa aplicación de Medscape, que lo tengan en su celular.
son muy útiles. A mí es muy útil porque me llegan los pacientes con medicamentos que a veces yo desconozco. No puedo saber todos los medicamentos. Uno no puede saber todos los medicamentos. Que salió uno nuevo que le dio el cardiólogo, o que salió alguien y le dio esto. Pues a ver qué efectos secundarios, qué reacción en medicamento. Pues lo busco. Ya no puede uno tener pena por buscarlo. Son miles de medicamentos. ¿Correcto? Entonces, búsquelo. Evitar medicamentos con aditivos y colorantes, a veces sobre todo los de los niños, tienen colorantes para que la ampicilina color ruda o sabor a fresa, ¿sí? Que es lo que da problemas y no el medicamento. Evitar la automedicación, que es lo más difícil en México, ¿correcto? Porque hasta los antibióticos alguien se los vende, alguien se los da en el seguro y los guarda y los vende por debajo del agua. Sí, entonces aquí en México, pues, en otros países como en Estados Unidos, pues tienes que tener la receta para que te la vendan, y si no, ¿vale? Salvo algunos especiales, algunos populares. Y aquí no, aquí. Ustedes no entraron donde se veía también los antibióticos, se vendían como todo, ¿verdad? Entonces ya se fue regularizando, pero sigue habiendo problemas. Estos criterios que no aparecen mucho en la literatura por ahí, pero los leímos hace mucho tiempo me parecen buenos para el diagnóstico. En una revista, en un artículo mexicano incluso, de una de las doctoras del GEA, González. Entonces, habla de cronológico. Es como una línea de tiempo. Es como cuando les enseñó la línea del tiempo en historia. ¿Sí? Igual, porque va a tener el paciente un montón de medicamentos. Entonces, a ver, ¿cuándo lo empezaste a tomar este? Ah, pues que así, así, así. Administración, manifestación. Acordarse de que algunas manifestaciones son tiempo después de que tomaste el medicamento y otros son de inmediato. Esas son las más fáciles. Me tomé ese y ¡pum! Me salió. Biológicos y clínicos. Es más difícil. ¿Por qué? Porque hay los exámenes paraclínicos, como tal, pues no. Las enfermedades concomitantes sí, como el VIH, los trasplantados, si hablamos algo de esto. O lesión igual a farmacodermia, como el eritema pigmentado. ¿Correcto? Pues, una lesión y tomó pirazolonas o trimetoprim. Pues ya supe. Correcto. De notoriedad, el antecedente bibliográfico. Y esto en el Medscape es útil. ¿Correcto? Antes había libros para esto, ahora ya está el internet. Yo tenía un libro donde venían todas las manifestaciones de muchos medicamentos con manifestaciones cutáneas. Por ahí después ya lo regalé. Pero eso aparecía cada año, pues y ahorita ya no, ya es el internet el que nos hace. Bueno, pues este causa esto. Bueno, pues ya ahí está el antecedente bibliográfico. ¿Correcto? Entonces, para el diagnóstico. Muy importante lo cronológico, la línea de tiempo es muy importante y obviamente todo. Y obviamente los exámenes paraclínicos son difíciles y no son concluyentes. No los hacen en cualquier laboratorio, los tienen que a veces mandar a México. Entonces, seguimos con el diagnóstico, obviamente como todo en medicina, la inspección, la anamnesis, buscar lo que está, las pruebas de exclusión y provocación no tan fácil se utilizan. Eso se hace a veces, por ejemplo, para ver alguna alergia a algo. Se hace en el hospital con todo lo importante que se debe tener, adrenalina, esteroides. No cualquiera lo puede hacer. Las pruebas in vitro que existen para esto no tan fácil. La hemagglutinación, la liberación de histamina, la liberación de basófilos, la tracción plástica y los linfocitos y todo eso, pues son cosas especiales que no son muy prácticas. La histopatología nos descarta otras enfermedades, como el pénfigo, el lupus-like, todo eso, bueno, pues nos lo ayuda con la inmunofluorescencia en ocasiones. Nos descarta más bien que sea algo, nos manda el patólogo, nos dice,
que puede corresponder al padecimiento, pero no lo afirma, ¿correcto? No es como un tumor, como dije, esto es esto, una bolita que no supimos que y es un espiroadenoma, pues el diagnóstico clínico va a ser difícil, ¿correcto? A veces, y ya el patólogo nos dice, fue un espiroadenoma, eso es bien claro por el patólogo el diagnóstico, pero en ocasiones no es así. A veces nos confunde un poco la histopatología, más bien a veces nos descarta los casos. Bueno, queremos dar para todo, hasta para los callos, a veces medicamentos en una persona que a veces no necesita. Por ejemplo, el dermatólogo. Lleva un paciente con 7 medicamentos, por no decir 10, y que tiene onicomicosis en todos sus dedos. Pues medidas preventivas, no le está causando ningún problema a la persona que tiene 80, 85 años. ¿Le vas a causar más problema darle el itraconazol? O el fluconazol, la terminafina, sí, tiene que estar tomando para la diabetes, para la hipertensión, para todo su síndrome metabólico y aparte para artritis y etcétera. Entonces hay que tener criterio para recetar. ¿Correcto? Dice, para el mal cardíaco le daremos Retapril, para sus reumas, Reumacin, para su temblor, Vibratón, para sus callos, o sea, para todo, ¿verdad? Entonces, estas caricaturas me las hizo hace muchos años. Perdón, me pongo sentimental porque murió de COVID, un sobrino. Ayer le hicieron un homenaje de sus pinturas. Era pintor. Bueno. Aquí están estos medicamentos. Efectos secundarios, ¿verdad? Muy bien. Entonces, muy importante esto. Todavía no acabamos de ver todos los medicamentos, vimos en general. Y nos vamos a unos importantes. Voy a empezar con el eritema polimorfo y la próxima clase terminamos con otras cosas. ¿Preguntas sobre esto? Entonces, el médico, donde estés, vas a ver reacciones medicamentos. Desde que saliste de médico general hasta que te preguntó tu pariente, a lo mejor te metiste a alguna cosa administrativa, pero a lo mejor vas a recetar. Tener en cuenta eso. A ver, dime, Dimas. ¿Qué preguntas? Nada, te quería decir, entonces se corrige nada más quitando el medicamento. Hay que darles tratamiento, obviamente, ¿sí? Quitar el medicamento, pues sí. A lo mejor das un antiinflamatorio, antihistamínicos, emolientes, pero lo principal es retirar el medicamento, ¿sí? Porque van a persistir, son persistentes a veces. Correcto, la urticaria, pues la tratas con antihistamínicos, o le inyectas un esteroide rápido y como tal, ¿verdad? Pero un exantema le vas a dar antihistamínicos, se te va a desaparecer. Todo depende de cada cosa. El eritema pigmentado fijo le puedes dar un esteroide tópico porque son lesiones muy, muy localizadas. Cuando está agudo. Ya cuando es la pigmentación, no le va a servir casi nada. Porque ya no tiene ni síntomas, ya nomás le queda la pigmentación. Y no es melanina totalmente, entonces los medicamentos despigmentantes que utilizamos para otro tipo de problema pigmentario no le van a servir, ¿sí? En los más frecuentes. Y obviamente cada uno, dependiendo, pues sí, hay que dar un tipo de tratamiento. Pregunta muy importante. A ver si subió. Deja ver si... No se grabó. Bueno.
exploramos en la PC. No más para introducir un poquito la... Vamos a ver si jala esto. A ver si abre. Si no, nos quedamos para la próxima clase. Entonces ya antes de vacaciones, pues ya nomás nos quedan las clases de la semana que entra, ¿verdad? Sí, ¿no? Según el calendario, como tal. No tarda mucho en salir. 2 semanas. Sí. Vamos a dejar hasta aquí, ¿correcto? Y entonces nos vemos para la próxima semana. Ahí vienen ya. Déjame ver. No es para ver qué vamos a ver. No, pues, salió la misma. Es que luego de dejar de compartir, no viene. No, lo vamos a dejar para la próxima. ¿Ok? Lo vamos a dejar para la próxima. Déjenme bajar la lista de asistencia de ella. Ok. Nos vemos pues allá en casa. ¿No tienen preguntas allá en casa? Están muy calladitos los de casa. Quería revisar lo que están comentando. ¿Qué? Querían revisar. Las preguntas que hubo algunas dudas aquí. Estamos dispuestos a ver qué hay de cada pregunta, si se acuerdan de alguna de las respuestas. Sí vemos. El problema es cuando lo hago el examen en Moodle, luego, antes pues es muy fácil, traía la hoja aquí y ya veía todas las preguntas. Y no sé cómo agarrar todas las preguntas, imprimirlas o algo, entonces, como vienen en un formato especial de archivo, no las puedes a veces sacar todas, entonces eso se dificulta un poquito. Porque muchas no son de las preguntas que tengo en un examen escrito. Entonces, voy a ver cómo está eso para poder decir, en este examen fue tal respuesta o lo que sea, y por eso se me dificulta un poquito para revisarlo de esa forma. Pero sí estamos dispuestos a corregir, como lo hemos visto la vez pasada, y ahora que me equivoqué en una pregunta de uñas, ¿verdad? Esa la quitamos porque es del próximo examen. ¿Ok? ¿La Koiloniki? Bueno, nos vemos.